Gracias, Vicente. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar en este espacio de aprendizaje. Hoy Alejandro y yo vamos a compartirles respecto a 3 mitos que se platican, que se dicen en los proyectos de diferente aplicación en términos de la búsqueda de la transformación organizacional. Entonces, les damos la bienvenida, les invitamos a que participen. Tienen la posibilidad ustedes de abrir la conversación con alguna pregunta y si gustan también al final tendremos un espacio para ello. Así que pues muy bienvenidos sean todos desde los diferentes lugares que veíamos, Colombia, Ciudad de México, Sinaloa, Perú. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Siguiente, por favor, Alex. Un poco de nosotros, de lo que hacemos, como bien nos comparte nuestro CEO Vicente González. UGMI tiene una alianza con nuestra empresa de consultoría que es 360 Talent and Business Development. Vemos actualmente los países de México y Venezuela y nosotros somos una consultoría especializada en la transformación organizacional. Nuestro interés es impulsar los proyectos de cambio de nuestros clientes con soluciones que son innovadoras, generando el impacto y asegurando éxito y alcance de los objetivos. UGMI alrededor del mundo está presente en más de 30 países. Actualmente tenemos pues esta ola de la tercera generación del cambio en donde la filosofía pues va centrada en la persona, centrada en el usuario para lograr los cambios organizacionales y realmente tener un impacto positivo en cada uno de los proyectos. Siguiente, por favor, Alex. Hoy en día hay más de 1,400 organizaciones que han elegido la certificación del HMBOK. Hoy vamos a hablar de 3 mitos que ondan alrededor de los proyectos y lo que hemos visto con la aplicación de HMBOK. Más de 5,000 profesionales ya han sido certificados en gestión de cambio con la metodología o el cuerpo de conocimiento del HMBOK y nuestra certificación es reconocida por la Asociación de Change Management, principalmente pues en Estados Unidos y con aplicación en varios capítulos también a nivel mundial. Algo muy interesante y me gustaría que compartieran ustedes en el chat es un poquito, ya nos comentaron un poquito de dónde vienen, ¿no? Dónde están actualmente ubicados. Y pero atrás. Sí, Atrás. sí, ¿atrás de mí? Pero si por ahí podrían platicar. Elisa, no te escuchamos. Sí, Eli, tu micro está muteado. Ay, perdónenme. Ahí está. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Les preguntaba de prácticamente en qué ejercen su profesión, si en proyectos, si en cambio, si desde recursos humanos, si desde operaciones o desde alguna otra área de la organización, porque Change Management es la disciplina que ayuda a las personas y a las organizaciones a cambiar de un estado actual a un estado futuro. Lo interesante del HMBOK es que puedes planear, puedes aplicar, puedes medir, puedes monitorear y monitorear los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio, ¿ok? Un proceso de cambio puede ser cualquier tipo de proyecto que esté dentro de la estrategia de la organización, dentro del portafolio de proyectos, para que de esta manera se pueda ampliar la posibilidad del éxito de un proyecto. Perfecto, por acá dicen que de gerencia de proyectos, de recursos humanos. Entonces vamos a ir platicando un poquito de acerca de estos 3 mitos que hemos preparado para ustedes y los vamos comentando. Bien, el mito número 1 es si la gestión del cambio organizacional no es necesaria en un proyecto. No sé si eso les suena a ustedes, si les ha pasado, que una organización, que un cliente diga, no, es que no es necesaria la gestión del cambio. ¿Y por qué? ¿Por qué sí es necesaria? Bueno, siempre tenemos que partir de la base que el ser humano por naturaleza buscamos los seres humanos tener estabilidad.
tener esta parte de todo controlado, todo bien, todo estable. Hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, en el ritmo de vida que tenemos, donde existe incertidumbre, los cambios son continuos, allá hay una interacción de varias generaciones en las organizaciones. Cada generación piensa distinto, cada generación se mueve distinto, tiene sus propios paradigmas, sus propias formas de pensar, sus propios intereses. Hay una velocidad en cambios tecnológicos muy grandes. Entonces, todo esto que está pasando y más la globalización en la que estamos, claro que si pasa algo en una parte del mundo va a afectar a todo el mundo. Y entonces nos estamos moviendo cambios muy rápidos, muy fuertes, y eso desestabiliza la parte humana, esta parte que siempre buscamos, tener estabilidad, nos mueve y nos crea mucha incertidumbre. Entonces de ahí viene un poquito justo como la reflexión de este tema, de la importancia de sí gestionar los cambios en las organizaciones. Hoy en día las empresas desperdician millones de dólares porque finalmente los cambios, los líderes hacen que el cambio sea por decreto, es decir, porque lo digo yo y esto es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, en lugar de involucrar a las personas en estos procesos de cambio. De repente las organizaciones no se dan cuenta el costo que tiene una persona que se va, con el expertise que se lleva, con el proceso de contratación, de reclutamiento de una nueva de su sustitución, con esta parte del rampeo de conocimiento de la organización, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que en la realidad se pueden medir en términos de impacto económico por decidir hacer cambios por decreto en lugar de hacerlos contemplando a las personas. De repente por ahí también se tiene el mito de que la tecnología, con tecnología vamos a cambiar rápidamente. A lo mejor justo como en este mundo que estamos viviendo, tan acelerado y tan influenciado por todos lados, las organizaciones creen que si instalo tal plataforma o si hago tal acción tecnológica, voy a cambiar y voy a estar a ritmo y evolucionando. Y la realidad es que no. Se alcanza el éxito cuando se contempla y se pone en el centro a las personas del cambio, que eso finalmente es lo que hace la gestión del cambio, contemplar a las personas para mover el proyecto y los cambios y las organizaciones. Claramente hay una diferencia muy grande en términos de resultados de negocio en un proyecto en cuanto a tiempo, en cuanto al alcance de objetivos y dentro del presupuesto, cuando se usa estrategias de gestión del cambio y cuando no se usan estrategias de gestión del cambio. Es evidente cómo se mueven los números. Entonces, ese mito que existe de no es necesaria la gestión del cambio en un proyecto, híjole, pues tenemos mucha data que podemos utilizar y muchas investigaciones en donde sí es muy importante tomar en cuenta a las personas para gestionar cambios. De repente, nosotros vamos a organizaciones y nos pregunta la gente que nos llama, oye, es que mi director no cree tanto en esto, ¿qué puedo hacer para venderle la idea de que gestión de cambio es importante? Justo el montón de estadísticas que existen actualmente en cuanto a cuando no se hacen los cambios participativos, cuando los cambios se hacen impuestos, cómo impacta económicamente, cómo impacta en tiempo, cómo impacta en los resultados en la organización. Entonces, todo ese material es lo que nos ayuda a darle este sustento a la gestión del cambio con las direcciones, con los altos directivos de la organización. Por aquí dice José, en los proyectos regularmente no incluimos manejo del cambio y terminamos atendiendo el manejo porque siempre hay cambio cuando implementas un proyecto, aunque sea muy pequeño. Es correcto. Aquí lo interesante, y justo lo acabas de decir tú, José, no importa el tamaño del proyecto, puede ser un proyecto que a lo mejor nada más va a impactar a una sola área, puede ser un proyecto que impacta a varias o que impacta a toda la organización. Siempre es importante gestionar el cambio y tomar en cuenta a la persona para poder caminar en el tiempo con el proyecto que vayamos a desarrollar. Es correcto. Perfecto. Otro mito que también escuchamos bastante en digamos, en las webinars, en los proyectos, en los entrenamientos de Echenbock,
es que solo las áreas de gestión humana son las que deben de gestionar los cambios. Y aquí empezamos a encontrar este mito como en dos vías, ¿no? Desde aquellos profesionales que les toca, digamos, llevar gestión de cambio porque asocian que si es un tema de cambio y es un tema de comportamiento humano, estas áreas deberán ser las responsables. Y entonces ese mito parte como desde esa arista. Y desde la otra segunda arista que escuchamos este mito es que desde la estrategia de la organización se necesita el involucramiento de todos los líderes, porque al final del día, cada silo, cada departamento, ¿no? En organizaciones que están muy jerárquicas, muy burocráticas, y en otras organizaciones que no lo son, independientemente de eso, hay un líder jerárquico por cada departamento y entonces ellos de igual manera dicen, no, pues si es humano, entonces es de recursos humanos, pero no tiene que ser necesariamente así. Y aquí les vamos a platicar algunas realidades que nosotros vemos que pueden ayudar mucho a desmitificar esta situación de que solo las áreas humanas serán las responsables de gestionar el proceso de cambio. Si bien nos dice José, un proyecto va desde lo más pequeño hasta las grandes transformaciones organizacionales. Pero cuando tenemos una transformación organizacional, pues digamos que la organización requiere un impacto y un apoyo de liderazgo desde diferentes vías, ¿no? Vemos en el Echenbock una de las actividades más esenciales es contar con un patrocinador disponible, preparado, realmente que esté apoyando el cambio a lo largo del proyecto, no solo en las etapas estratégicas, sino hasta la parte del sostenimiento del cambio. Entonces, la gestión del cambio, cuando un proyecto se acompaña con gestión de cambio, va a promover que se dé un proceso participativo, porque los que estamos aquí en esta sesión sabemos que muchas veces están, pues el pool de objetivos que tiene la organización o su planificación hacia 2023, 2024 y demás, y que esa estrategia incluye diferentes objetivos o incluye diferentes proyectos. Pero aquí lo que se trata es que el cambio se va a dar. Simplemente tratemos de que realmente exista un valor del cambio, que los stakeholders o los impactados por el cambio participen en el proyecto con sus ideas, con sus aportaciones, con sus puntos de vista, incluso con sus desacuerdos sobre el proyecto que se está dando para buscar nuevas soluciones. Entonces, hablamos nosotros mucho de centrar la gestión del cambio, no solamente en las áreas de recursos humanos, sino contar con una ramificación importante de líderes y líderes que van desde el top management hasta líderes naturales que hay dentro de la organización. Porque, por ejemplo, podemos tener proyectos de transformación digital que muchos pensarían, si es digital, es de informática, ¿no? Entonces vamos a cargar el proyecto hacia ese departamento. Pero no, porque al final del día el uso de la tecnología, las automatizaciones, digamos, el sistematizar todo este proceso, el apoyarse en tecnología para hacer más fácil los procesos que hay en la organización, no solo van a impactar a ese departamento, sino van a impactar pues a los usuarios en general. Entonces, gestión de cambio ve este universo macro, hace un análisis peculiar sobre las necesidades que tienen los stakeholders del cambio, dónde nos vamos a encontrar a las resistencias, ¿no? Que es la famosísima resistencia organizacional. Y basado en la resistencia organizacional, apoyados con el Echenbock, empezamos a hacer una planificación de nuestro proyecto de cambio. Aquí de lo que tratamos de hacer es que si bien está el proyecto que tiene un objetivo y busca un resultado para que se dé la transformación organizacional, tratemos de darle ese valor a las personas, ¿no? O sea, hoy en día también muchísimos pues, comentarios que hay alrededor es darle el valor o tener organizaciones que centren su valor principalmente en las personas, ¿no? Los cambios impuestos, claro que podemos llegar al final del proyecto con un cambio impuesto, pero va a ser mucho más doloroso ese proceso. No vas a obtener
ni las ideas, ni el compromiso de la gente, sino la gente va a estar ahí por una obligación. Los stakeholders van a estar ahí por una obligación. Y eso no lo queremos. Realmente lo que estamos buscando con este acompañamiento es lograr los indicadores, claro que sí, porque estamos en un entorno organizacional, pero que los indicadores lo haga la gente, ¿no? Y que si realmente vemos un verde es porque es un verde y que si vemos un rojo es porque necesitamos hacer otros esfuerzos con la gente para que de ahí el proyecto se esté dando. Entonces, este segundo mito, en realidad, no solo deberíamos estar entregándole la responsabilidad del acompañamiento a recursos humanos o a los departamentos de desarrollo organizacional o de personas o de cultura, sino más bien todos los líderes, tanto jerárquicos y una cadena o un acompañamiento de líderes de cambio va a ser muy funcional para nuestro proyecto. Y si empezamos a educar o evangelizar, como le llamamos en el LUCMI, a las organizaciones en términos de gestión de cambio, cuando venga otro ciclo de aplicación de proyectos, realmente la vamos a tener mucho más fácil. Esa resistencia que a lo mejor en un primer ciclo parecería alta, para el segundo ciclo va a ser mucho más sencillo introducirlo porque ya hay, digamos, este desarrollo de competencia, no solo de la disciplina como tal de gestión de cambio, sino un desarrollo de la competencia de gestión de cambio en la organización. No sé si hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda por acá en el chat? ¿Algún comentario? Valeria dice, no, súper, perfecto. ¿Alguna experiencia, Valeria, con estos mitos que hemos presentado hasta ahorita? No, la verdad que no, estoy relativamente nueva en el tema de bueno, yo trabajo en el área de implementaciones y ¿Ok? bueno, estamos como incursionando un poco en todos estos temas, entonces, bueno, me interesa mucho escucharlos. Ah, perfecto, pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias. Lorna MP dice todo ok. Lorna es quien yo creo que eres. Digamos. Ok. Yo soy Alejandra Posada desde Colombia, que yo trabajo pues en consultoría de cambio y una de las respuestas que a veces uno recibe de los vicepresidentes o que me ha tocado personalmente y quiero compartirles es que dicen, si me pongo a hacer gestión de cambio, no llego, me demoro mucho, me quiebro, o cierto, como que sienten que es demorado, que es una carga adicional, que no vale la pena, como que en lugar de ser un facilitador se convierte como en un stopper, dice, me demoro mucho, ¿cierto? No llego con el proyecto, son como esos mitos o esos modelos mentales que a veces detienen el verdadero o no permiten entender el valor de la gestión de cambio. Elisa, ¿me permite? Claro, adelante. Adelante. Claro. Muy bien. Alejandra, ¿sabe qué pasa? Es que a lo largo de años y años se ha practicado una gestión del cambio con base muy conceptual. No se hablaba el idioma de los ejecutivos, de los directores de proyectos, de los líderes del negocio. Entonces, esto es el principal cambio que ha cambiado en la gestión del cambio. Es decir, ¿Sí? estamos viviendo hoy la tercera generación de gestión del cambio. Las principales características son, uno, la gestión del cambio es para todos. Hay que hablar un idioma que todos sean capaces de comprender. Por esto tenemos que salir un poco de esta visión del mindset que es solo académico y una gestión del cambio que es solo para los expertos, que nadie le comprende muy bien y hablar de cosas así como hay que crear este senso de urgencia. Sí, es claro que es importante, pero hay que decir cómo hacerlo en las palabras de las personas que trabajan en la organización y no en las palabras de los expertos en gestión del cambio. Es decir, de lo que debemos hacer para decir mucho más
cómo hacerlo, que es otra característica. Así también integración de la gestión de proyectos con la gestión del cambio, con otras disciplinas como recursos humanos, que es tan importante, muchas veces va a ser este rol de gestión del cambio en un proyecto. Entonces, esta es una visión mucho más avanzada, mientras en la visión de la segunda, las primeras generaciones de gestión del cambio hablábamos en conceptos, acá hablamos en actividades y macroactividades, de una manera simple, práctica, objetiva, pero también humana. Esta es la gran diferencia. Y esto cambia toda la percepción de nuestros clientes que están trabajando con esta visión de tercera generación de gestión del cambio. Es totalmente diferente de la mayoría de los otros que han escuchado al respecto de conceptos psicológicos que nadie lo comprende muy bien. Principalmente los ejecutivos del top management que usan más el lado lógico del cerebro, el lado izquierdo, que es un pensamiento de estructurado, cartesiano, lógico, racional, mientras en la realidad necesitamos de una fusión de los dos lados, claro, de un lado objetivo, pero también de un lado humano, que se puede tener de una manera mucho más fácil de ser comprendida por todos. Esta es la gran diferencia. De acuerdo, muchas gracias, sí. ¿Qué te parece? Yo diría que hay un compromiso desde los practitioners de gestión de cambio de hablar el lenguaje del negocio, porque si no es así, vamos a estar, va a haber una división muy grande, no nos vamos a entender. Entonces nos toca a nosotros acercarnos, creo yo. Sí, perfecto. Por ejemplo, en mi historia de trabajo, yo empecé como un profesional de tecnología de la información, fui director de tecnología, CIO, ejecutivo en varias empresas globales y nacionales en Brasil, y percibí desde muy temprano que la gente no comprendía el idioma de los change managers. Entonces empecé a la traducción de esto. El HCMBOK es esta traducción de los conceptos de gestión del cambio solo académicos para algo práctico, cómo aplicarlos en los proyectos de transformar las organizaciones de una manera que todos comprendan lo que estamos haciendo. De acuerdo. Bien, hay otra pregunta respecto de Andrés Eduardo, nos pregunta, ¿cómo es la gestión del cambio en proyectos con enfoque de gestión ágil o híbrido? ¿Quieres contestar, Elisa, Alejandro? Claro, muy buena pregunta, Eduardo, y la verdad es que UGMI en su intento de revolucionar y hacer más práctica la gestión de cambio, hoy en día también presenta una guía en donde, basada en los principios y en los valores del manifiesto ágil, acompañamos también con un enfoque muy práctico y muy simple a los proyectos ágiles o a los proyectos híbridos. Algo que siempre comentamos nosotros en gestión de cambio es que no podemos ser presos o rehenes a un plan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gestionando los comportamientos antagónicos que se dan en un proyecto y ese proyecto puede ser tradicional en cascada o puede ser ágil. Y aquí lo que buscamos es justo preparar a la organización y preparar a los equipos para que realmente cuando estén en la etapa de sostenimiento o en el caso de ágil, en las etapas de las entregas de productos, servicios, el cambio pueda adoptarse de una mejor manera. Yo creo que muchos de nosotros nos enfrentamos también a que hacemos proyectos, pero la iniciativa que hacemos muchas veces por no tener un buen acompañamiento de gestión de cambio, digamos, las personas regresan a su anterior estado, ¿no? Lo que buscamos como principal objetivo de UGMI es acompañar los proyectos en los diferentes marcos de trabajo, que igual como comenta Vicente, si ustedes nos siguen en nuestras redes y demás, van a poder conocer los dos abordajes, los dos libros que tenemos, los dos entrenamientos, y que hoy en día los diferentes centros de entrenamiento a nivel mundial pues imparten esto, ¿no? Pero algo muy interesante es que nosotros podemos preparar a la organización para que tanto en ambos abordajes el cambio se pueda adoptar fácilmente. Gracias. Una pregunta complementaria era ¿Sí? sobre el tema de
la madurez organizacional y su relación con la gestión del cambio, porque todos los que llevamos proyectos encontramos como un desafío implementar o ejecutar un proyecto cuando se vincula a la madurez organizacional. Entonces ahora mi inquietud va en cómo abordar justamente una propuesta de gestión del cambio, pero tomando en cuenta el tema de la madurez organizacional. No sé si nos pueden complementar al respecto. Sí, claro, Andrés. El tema de la madurez organizacional es algo que se empezó a ver desde la planeación de gestión del cambio y justo ahorita adelante vamos a ver unos puntos bien interesantes, pero tienes que contemplar justamente cuál es el histórico de la organización, porque su madurez para lidiar con esta parte del cambio y de las pérdidas se basa mucho en el histórico que ha tenido la organización a lo largo del tiempo, cómo han sido los proyectos, qué es lo que ha sucedido con la gente, los proyectos han tenido éxito, no han tenido éxito, todo esto lo vas revisando en esta parte de investigar y de acercarte a la cultura de la organización y de sentir a las personas cómo están en esta parte cuando viene un nuevo proyecto. Probablemente la organización ha pasado por 3 proyectos diferentes, 3 implementaciones distintas y lo único que ha habido es caos en cada uno de estos proyectos y no se ha llegado a buen puerto y no se ha llegado a lograr una implementación. Entonces, cuando tú quieras llegar ahorita con esta organización ahora implementar esta otra cosa nueva, muy seguramente lo que te vas a topar es que la gente va a decir, ahí viene otra cosa que no va a jalar, que no va a funcionar. Porque aquí eso es lo que sucede en esta parte, ¿no? Hay que revisar, por supuesto, el tema del liderazgo, el tema de los líderes y su gestión marca en gran parte el rumbo de la cultura, del clima y de todo lo que sucede en la organización. Entonces, sí, es súper importante hacer esta planeación y justamente que se relaciona con este tercer mito, ¿no? Que de repente se cree que la gestión de cambios nada más es hacer comunicación y estrategia y entrenamientos, perdóname. Y no, la realidad es que no. Y ahorita justo vamos a revisar unos puntos. No sé si te quedó un poco claro lo que dije. Sí, más bien invita a la reflexión y en efecto, la historia de fracasos o éxitos asociados a la gestión de los proyectos y el cambio podría pues ser una precondición para el éxito o fracaso de los futuros proyectos, ¿no? Y ahí el sentido de la madurez, ¿no? Pero sí, tiene sentido en cuanto al contexto. Gracias. Sí, claro, sí va a ser para el éxito o fracaso de futuros proyectos, pero justo ahí es donde entra la gestión del cambio y en el enfoque que tenemos con el HCMBOK, porque si ya analizamos esta madurez para lidiar con el cambio y con las pérdidas, entonces tenemos que hacer estrategias para que los proyectos futuros tengan éxito. No importa eso, es ir limpiando, digamos, todas esas cicatrices, irlas quitando para lograr éxito en los proyectos futuros. Y me permite, Alejandro, complementar. Claro. Andrés, una cosa importante, siempre que vas a hablar de gestión del cambio con el top management, con los ejecutivos de una organización, tienes que recordar de la comunicación empática, es decir, hablar el idioma de ellos. Y estas personas piensan siempre utilizando grafos, utilizando datos, hechos, benchmarks. Entonces utilizamos muchísimo. Todos los estudios de PMI, por ejemplo, que en la guía PMBOK 7, que fue lanzada en agosto de 2021, hace poco tiempo, ¿no? Tan menos de un año, que tiene como de entre los 12 principios, 2 que están relacionados directamente con la gestión del cambio. Un que es gestión del cambio para habilitar el estado futuro de la organización y otro que es la gestión de los stakeholders. Y hay varios estudios que presentamos y te invito a conocerlos. En nuestro canal de YouTube hay varios vídeos donde presentamos estudios, por ejemplo, que hacen la comparación de organizaciones que utilizan 3 prácticas que son gestión padronizada, estandarizada de proyectos y programas, patrocinadores que tienen alto compromiso con proyecto y gestión del cambio. Estas 3 cosas integradas van a hacer con que tu proyecto pueda salir de un promedio de 36% de éxito para más de 70%. Entonces, el grado de éxito de los proyectos es súper bajo, sabemos, en términos de transformación digital,
algunos autores van a hablar de 25%, pero se sabe también, y estamos hablando de datos, hechos, de estudios muy serios llevados a cabo por organizaciones increíblemente consistentes como PMI, que se puede cambiar esta situación con la aplicación de 3 pilares que van a sostener los cambios organizacionales, que al fin y al cabo es lo que deseamos con un objetivo estratégico. La estrategia es un conjunto de intenciones. Los proyectos son los medios para, o las acciones para lograr introducir cambios en las organizaciones. Si hace un proyecto y no cambia nada, este proyecto fue un fracaso. Puede cerrar en el plazo, en el presupuesto, con el alcance, pero si no hay cambiado la organización, debería tener puesto la plata en otro proyecto. Estos números, datos, hechos, benchmarks hacen muy bien para la gestión del cambio, porque la gente te va a ver de una manera diferente, te va a percibir el valor de gestión del cambio de una manera diferente. Te invito, yo voy a poner el enlace de nuestro canal de YouTube, que hay muchos vídeos disponibles que ustedes pueden seguir, varios que tienen estos datos y hechos que son súper importantes. Elisa. Perfecto. ¿Continúas, Alex? Ok. Entonces, bueno, justo como le decía ahorita, pues, gestión del cambio es hacer comunicación y entrenamientos. Nos hemos topado mucho con esa idea en muchas organizaciones de México, que solamente es comunicar y entrenar. Si bien la comunicación y los entrenamientos son parte de la gestión del cambio, el punto es que no nada más haciendo eso es que se hace gestión del cambio. Gestión del cambio va mucho más allá. Y también en términos reales es saber lo que es comunicar y no nada más informar. De repente las organizaciones caen en el error de informan y no comunican, no tienen este feedback de la gente acerca de lo que se está transmitiendo. Si bien entonces, en esta estructura de cómo abordamos nosotros la gestión del cambio, existen las etapas de proyecto y cada etapa, por supuesto, hay ciertas actividades muy específicas a cada una de ellas. Sí hay otras que debemos de trabajar y trabajamos a lo largo de todo el proyecto, desde el inicio hasta la finalización, hasta la parte de sostenimiento del cambio, como es trabajar el espíritu de equipo. Es súper importante trabajar todo el tiempo en manejar el estrés con los equipos, manejar esta motivación de los equipos, hacer que sean procesos participativos, porque todo esto en conjunto eleva este espíritu de equipo. Si bien, como vemos en la parte de abajo, planear y gestionar la comunicación, claro, es un hito muy importante en la gestión del cambio, pero justo en la parte de los mitos que estamos hablando, no nada más es comunicar, es trabajar procesos participativos, gestionar los conflictos, motivación, estrés, creatividad, innovación, aumentar esta parte del espíritu de equipo, hacer la gestión de los stakeholders, no nada más es comunicar. ¿Ok? Esta parte de comunicación, justo como ahorita les decía, una cosa es que la empresa quiera informar y pueda utilizar emails, newsletters, pósters, el medio de comunicación que sea, para decir las cosas. Y otra cosa es comunicar, que es tener el feedback de las personas, que es saber cómo está recibiendo la gente la información que estamos dando, qué están pensando, cómo se están moviendo a nivel humano en esta parte de a lo mejor de compromiso o de resistencia a lo que están recibiendo. Esto es comunicar, es un ciclo completo, no nada más es informar. Entonces, justo, independientemente de que tenemos actividades muy específicas y muy claras para cada una de las etapas, planificación, adquisición, ejecución, etcétera, sí hay otras que van en todo el proyecto, completamente con un seguimiento puntual, que no nada más es comunicar. Sí es importante la parte de entrenamientos y tan importante es que tenemos nosotros en varias secciones de las etapas, actividades específicas que tienen que ver con esta parte de planear y gestionar la comunicación, la capacitación, perdón.
cómo planificar la asignación y desarrollo del equipo, definir las necesidades adicionales de entrenamiento del equipo, planificar y ejecutar la gestión del aprendizaje, asegurar la preparación de los usuarios para entrenar a nuevos colaboradores, asegurar la preparación del equipo de mantenimiento y soporte en la fase de postproyecto. O sea, sí es un tema importante el tema de capacitación, el tema de entrenamientos, pero no es únicamente entrenar y comunicar, que es el mito que estamos hablando. ¿Qué tan amplio es y qué tan importante es hacer esta parte de no quedarnos con esa concepción de comunicación y entrenamientos como que eso es la gestión del cambio? Pues bueno, justamente nosotros trabajamos y Eli les va a platicar un poquito esta parte del plan estratégico de gestión del cambio que tiene que ver con mucho más de entrenar y de comunicar. Claro, me parece muy interesante lo que comenta Jorge, que dice que le gusta el término de familiarizar con el beneficio de lo que viene. Y para poder llegar a ese punto, a que la mayoría de nuestros stakeholders asuman el cambio de manera positiva, hay toda una preparación. Lo ideal es que gestión de cambio esté presente en las organizaciones desde que se está gestando la estrategia de sus proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay esta carencia de gestión de cambio, se empiezan a crear una cantidad enorme de proyectos, ¿no? Y esa cantidad enorme de proyectos representa una cantidad enorme en diferentes stakeholders. Normalmente, en muchas de las organizaciones de Latinoamérica, un stakeholder está como responsable de su posición, pero también está como responsable de varios proyectos. Entonces, a veces las organizaciones, por no tener esta visión de gestión de cambio, de entender la resistencia, puede estar causando una saturación y niveles elevados de estrés, ¿no? Entonces, ahí empezamos a conocer y a comprender otros elementos que, que generan un impacto en el comportamiento de los colaboradores o de los stakeholders. Y para eso, como bien decía Vicente ahorita, el HMBOK en su versión de acompañamiento de proyectos tradicionales o en cascada, como en el acompañamiento de proyectos ágiles, parte de la base de que gestión de cambio es para todos. Y si todos entendemos qué hacer en gestión de cambio y cómo hacerlo, nos podemos apoyar para que el proyecto logre el éxito. Porque al final del día estamos jugando para ganar. O sea, si yo soy parte de UGMI, yo quiero que a UGMI le vaya bien porque a mí me va a ir bien, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer es contar con niveles altos de importancia de la gestión de cambio. ¿Y cómo hacemos esto? Hablando el mismo lenguaje que habla el top management. Digamos que la parte lógica, pues le gusta la planeación, le gusta la estrategia y vemos algunos puntos de nuestro plan que está enfocado, digamos, tanto a la parte o a las actividades que son lógicas como las actividades que son humanas, ¿no? Contar con un patrocinador es indispensable y a muchas veces, o sea, hay cosas tan absurdas que se dejan de lado como identificar las agendas personales de este patrocinador. Y entonces, cuando nosotros queremos llegar y que esté apoyando nuestro proyecto, pues ya tiene una agenda demasiado ocupada y no se lo permite, ¿no? O muchas veces el patrocinador no nace listo con gestión de cambio. Entonces, también hay que transmitir qué es gestión de cambio a ese patrocinador. Temas como la visión, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a llegar con este proyecto? Y hacer tal vez una reingeniería a la inversa es, de aquí vamos a llegar, entonces, ¿qué pasitos tenemos que hacer para llegar aquí? Temas de propósito, que es súper fundamental para la comunicación, porque ahí la mayoría de nuestros stakeholders encuentran el por qué debería de yo participar en este proyecto, a caso contrario, oponerme a este proyecto. Metas y métricas también muy importante, o sea, tenemos que estar midiendo nuestro proyecto en términos humanos, en términos de resistencia, elementos de la cultura que ya veíamos, nuestro nivel para las pérdidas y demás. Y digo, este plan, o sea, el HMBOK considera más de 200 actividades que son de gestión de cambio, que cada una de ellas
las vemos a profundidad y las practicamos en nuestros entrenamientos, pero aquí lo ideal es que este plan estratégico de gestión de cambio trabaje integrado al plan estratégico de proyectos, ¿no? Obviamente que nuestra responsabilidad será la parte humana y la parte de proyectos obviamente ve pues la parte mecánica, ¿no? Pero es muy interesante poder contar con un plan estructurado de gestión de cambio, saber cuándo vamos a hacer una acción o algo también que vemos mucho, por ejemplo, en este tercer mito, muchas veces se llena de comunicación, ¿no? O sea, se llena de mail, se llena de memos, se llena de pósters, se llena de videos, pero realmente no hay un impacto. ¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación no fue planeada, fue totalmente reactiva a la etapa quizá de implementación en donde el número de stakeholders pues ya es mucho mayor, ¿no? Y hay una presión para ver si nos vamos a go live. Entonces, es muy importante entender que cada una de las actividades que se haga tiene una razón de ser y tiene un impacto a que el proyecto pues tenga el éxito que estamos buscando. Por acá, Jane nos dice, incluso la forma de comunicación que se utilizará en el desarrollo del material de capacitación debe diseñarse de acuerdo al observado del lenguaje tácito que las personas utilizan para absorber mejor el conocimiento. Claro, claro, en esta misma estructura, en la parte de entender los elementos de la cultura, pues desde una mirada de gestión de cambio, analizamos todo eso, ¿no? O sea, no solo analizamos liderazgo, no solo analizamos madurez de pérdidas, sino incluso vemos cuáles son los mitos que tiene la organización en esta apuesta por cambiar. Porque yo sé que por moda, muchas organizaciones quieren hacer una parte de cambio, ¿no? O sea, el enfoque híbrido o la reducción de semana laboral a 4 días o oficinas más colaborativas o entornos más colaborativos, pero ¿realmente la organización está preparada para hacer ese salto o qué acciones debería de estar haciendo desde el punto de la gestión de cambio y de proyectos para realmente lanzarnos hacia esa evolución? Entonces, el enfoque, la verdad es que es súper, súper simple de ver y algo que a mí me encanta mucho de UGMI, que siempre decimos los diferentes líderes y directores, incluso nuestros fundadores, es que hagamos una gestión de cambio práctica, de cerca a la gente, no nos hagamos rehenes de documentación, no nos hagamos rehenes de nuestra computadora cuando nuestro real rol es estar observando los comportamientos, ver si esos comportamientos son de compromiso hacia el proyecto o son de antagonismo. Y si son de antagonismo, nos detenemos, reevaluamos nuestro plan y seleccionamos muy bien las acciones que vamos a aplicar. Una consulta. Claro. Sí, en la lámina anterior y en esta lámina, el enfoque que veo gráfico es de que está orientado la gestión de cambio necesariamente a la gestión de un proyecto. Entonces ahí viene la consulta. ¿La propuesta del enfoque de gestión de cambio es correspondiente a los proyectos en curso o se va a asumir como un proceso dentro de la organización, ¿no? La gestión de cambio como un proceso parte de la organización? Porque hasta estas dos láminas entiendo, no sé si es el postulado del HUCMBOK, es que sea asociado directamente al proyecto. ¿Podrían hacer esa aclaración, por favor? Claro. Mira, nuestra idea es acompañar los proyectos partiendo desde el punto de vista que no todas las organizaciones nacen con esta capacidad de adaptación al cambio. Entonces, iniciamos por un proyecto o 2 proyectos o acompañando, si la organización tiene un poco más de madurez en gestión de cambio, varios proyectos, trabajamos un ciclo, transmitimos el conocimiento y entonces cuando venga otro ciclo de proyectos estratégicos en la organización, en la cultura de la organización, va a permear este ADN de gestión de cambio. Entonces prácticamente partimos, más bien en esta charla estamos partiendo de esta premisa de que podemos acompañar uno o varios proyectos estratégicos y que a partir de ahí el impulso de la gestión de cambio sea hacia toda la organización, para que en futuros proyectos
pues se esté acompañando con este proceso. Y eventualmente a lo mejor alguna organización desea instalar la CMO, la oficina de Change Management. Entonces dejamos de ser, digamos, de trabajarlo en un proyecto o dos proyectos a que se vuelva una entidad interna de la organización, ¿no? Perfecto, porque ¿puedes mostrar la lámina previa, por favor? Sí, claro. Ya, si observamos esa lámina, claro, ahí viene la pregunta y la correspondiente respuesta. Aquí se ve el ciclo de vida del proyecto hasta su finalización. Entonces mi consulta, Eva, ¿y qué pasa en el postproducción, no? Incluso qué pasa en el previo, ¿no? En el antes. Porque creo, al menos particularmente, que la gestión de cambio tiene que ser antes incluso de que el proyecto comience propiamente dicho, y luego de que haya terminado el proyecto y ya se convierta pues en un tema operativo o un proceso posterior. Entonces, ese vacío no lo identificaba acá, ¿no? Creo que queda aclarado con el enfoque de PMO que estás planteando, ¿no? O CMB. Es correcto. Gracias. Eso es correcto. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto? Elisa, solo No sé, un comentario. Vicente. Es que tenemos vídeos en nuestro canal de YouTube que hablan justo de las características de un Change Management Ops y su relación, que pueden tener diferentes grados de madurez en un CMO, y su relación con los grados de madurez de una PMO, de una oficina de gestión de proyectos, que en general, si una PMO es de alto grado de madurez, es decir, tiene una actuación desde la estrategia, es más fácil tener también un Change Management Ops integrado con la PMO. Hay diferentes modelos, pero idealmente sería ser integrado con la PMO. Y este vídeo es muy aclarador en español y hay en inglés también, en portugués también, en los 3 idiomas. Está en nuestro canal de YouTube. Les invito a conocer también, que es una visión todavía más estratégica de la gestión del cambio. Y en el HMBOK hay un capítulo que solo habla de esta cuestión, de la gestión del cambio desde la estrategia. Incluso hay otro vídeo que me recuerdo ahora, que es la gestión del cambio puede influenciar tu portafolio de proyectos, y la realidad es que sí, y el portafolio es una manera de transformar intenciones estratégicas en acciones. Entonces, incluso la manera como vamos a lidiar con los cambios puede tener influencia en la secuencia, en la simultaneidad de los cambios, para evitar lo que ha dicho Elisa, la saturación de los cambios y todo más. Todo esto se puede ver en estos otros vídeos complementarios. Muy agradecido. Correcto. A ti. Bien, y con esto entonces hemos cerrado y ya hemos estado respondiendo preguntas y hemos estado platicando un poco, pero digamos que este es el espacio formal para tema de preguntas. Y ahora ya no hay preguntas. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, la pregunta de cajón, así decimos en el Perú, para lograr la certificación, ¿qué nos recomiendan, ¿no? ¿Qué cursos llevar y cómo hacer ese circuito para lograr esa tan ansiada certificación en gestión de cambio, ¿no? Claro, para certificación, para la HMBOK, nada, tienes que revisar en la página del HMBOK, que es ucmi.com, justamente las fechas de entrenamiento que existen en el Centro de Formación de Perú, y ponerte en contacto con ellos. Es revisar la fecha, tomar el entrenamiento, y después del entrenamiento tienes que hacer unas evaluaciones. Son 2 evaluaciones, una por nivel. Obtienes 2 niveles al entrenarte, que es el 3G Practitioner y el Expert Professional. Entonces, cada uno de esos niveles tiene un examen. Hay algunas características del examen, como 75% de aprobación de los reactivos, tanto tiempo para hacerlo, etcétera. Pero básicamente es que te contactes con el Centro de Formación de Perú a través del sitio del LUCMI, y ahí inscribirte en la siguiente sesión que tengan ellos de entrenamiento. O sea, es precondición con el capítulo peruano, no se podría hacer, digamos, con ustedes, algo así, ¿entiendo?
Usualmente lo que tenemos es que justamente cada país, cuando tiene un centro de formación, pues lo ideal es que vayas al centro de formación. Tal vez si tuvieras algún inconveniente en cuanto a que la fecha de entrenamiento no sea próxima o el horario o alguna situación que no te acomodara tanto, tal vez podrías revisarlo justo directamente con el instituto para poderlo tomar en otro centro de formación sin problema. Vale la aclaración, muy agradecido. No, al Gracias. contrario, Andrés, gracias a ti por muy participativo, Andrés, muy bien. Sí, bien. ¿Alguien más? Aquí en el chat, Eli, no sé si ya viste. Por acá dice Jacqueline que si se puede usar la metodología para cumplir con un requisito de la norma ISO 9001 que pide justamente gestión de cambio. La respuesta es que sí, puedes utilizar la guía de Lechenbock para cualquier proyecto, incluso proyectos hasta personales, te ayuda mucho la gestión de cambio. Y Pepe también nos hace la pregunta de que si el book se obtiene a través de la certificación. Así es, el acceso a la certificación te otorga 24 horas de entrenamiento donde abordamos todas las macroactividades de las diferentes etapas. Hay también herramientas para que puedas gestionar tu proyecto de gestión de cambio. También puedes ver casos de éxito y fracaso que varios consultores ya hemos cargado ahí, nuestras experiencias. También obtienes los 2 niveles de certificación. También obtienes el book. Entonces, pues el acceso es de por vida. Y obviamente que en cuanto tú termines el entrenamiento, haces los exámenes y obtienes pues estos 2 primeros niveles de certificación. Así también como el Lechenbock to Agile también tiene pues el mismo esquema, ¿no? El entrenamiento, el nivel de certificación, la guía, las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, todo, la verdad es que todo lo que contempla Lechenbock está muy bueno. Y de repente, pues incluso nosotros hemos llegado a decir, porque los aplicamos también en nuestros proyectos diarios, que esto se convierte pues en nuestra propia Biblia, ¿no? Porque digamos que las actividades son muy simples, pero realmente logran un impacto que hace una total diferencia en los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Ya te vi, Pepe, qué bueno que por ahí nos conocemos. Gracias, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo 2 preguntas. Sí, Alejandra. Bueno, una es una pregunta aburridora, pero la voy a hacer. ¿Una qué, perdón? No te escuché. Como aburridora, como una pregunta difícil, maluca, ¿cierto? Pero la voy no a te hacer. preocupes, claro. Es, si uno tiene una certificación previa, uno como combina esos aprendizajes, esa metodología nueva que adquiriría uno. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en certificaciones de Change para modelos Agile, a veces el Agile Coach hace las veces como de gestor de cambio. Totalmente. Entonces, ¿cómo se concilia pues una certificación en agilismo cuando de pronto hay un rol como definido para eso desde esas metodologías? Elisa, déjame hablar de Agile Coach, por favor. Claro. Mucha Ya sabía experiencia yo. con ellos. Sabe que entrenamos muchísimos Agile Coach porque ellos tienen la responsabilidad de llevar cambios a las organizaciones. Y por más que conozcan todos los detalles de un framework, de un marco de trabajo, de una metodología, este lado humano, este lado de generar compromiso de las personas y más, de aplicar Agile de la manera correcta, que no es hacer más rápido, pero sí ser adaptativo, que no es generar estrés en un equipo que empieza a trabajar noches y noches y noches, porque tiene un time box para hacer las entregas de un sprint, de una release. Esto mata a las personas y esto está pasando en muchas empresas que piensan ser ágil es hacer cada vez más rápido, pero no es. Es una lástima que muchas consultoras también venden este marketing de que hacer ágil va a ser siempre ser más rápido, más eficaz. Y la verdad es mucho más ser adaptativo. Ágil es algo que se debe hacer en un contexto específico de los proyectos cuando no conocemos todo el camino. Que tenemos que aprender haciendo y hacer aprendiendo.
Y los Agile Coaches entrenan con nosotros para hacer que son mucho más exitosos si dominan las técnicas de gestión del cambio, porque van a lidiar, implantar Agile es un cambio. Cambio. Saben de esto. Por esto necesitan de gestión del cambio. Ok. Ok. Y tu primera pregunta, Alejandra, que para nada es una pregunta como tú la etiquetas, yo creo que es muy buena. Yo creo que todo construye desde el punto de la gestión de cambio. Entonces, si tú estás en este camino de ser consultora de gestión de cambio, yo creo que es muy importante absorber todo. Pero algo que nos dicen mucho en retroalimentación, las personas que pasan por nuestros entrenamientos, que ya se han certificado con otras guías y demás, es que hasta que llegan aquí encuentran cómo estructurar gestión de cambio y no dejar la gestión de cambio hacia la ambigüedad o hacia esta complejidad de que cuando te llaman, por ejemplo, en las etapas de implementación porque ya el proyecto se está retrasando o porque se está pasando el tiempo, o sea, ¿por dónde empiezas gestión de cambio? La guía de Leche en Boca es muy clara, ¿no? O sea, te da como esa guía muy práctica de decir, estas actividades son de planificación, estas actividades son de implementación, sucesivamente, pero también te da esta visión de poder lograr una estrategia independientemente de qué etapa te llamen para hacer el proyecto. Así que todo el conocimiento que nosotros traemos desde gestión de cambio o desde proyectos o desde desarrollo organizacional o desde finanzas nos sirven muchísimo cuando abordamos el cambio con Leche en Boca. Elisa, sabes una cosa interesantísima, que la última clase yo tuve una alumna que tenía 3 certificaciones de gestión del cambio. Y todavía no estaba claro para ella cómo hacer la gestión del cambio. Exacto. Gestión de proyectos. Exacto. Tomó el entrenamiento de HCM Box. Su testigo o testimonio. ¿Testigo o testimonio? Testimonio. Al fin del entrenamiento fue, de hecho, yo encuentro ahora en el HCM Box los conceptos que yo había conocido en los otros entrenamientos, pero finalmente yo sé cómo aplicar la gestión del cambio integrada en proyectos de todos los tipos, que sea una reestructuración, una transformación digital, una implementación de un ERP o cualquier otro proyecto. Ahora yo sé exactamente lo que tengo que hacer, cómo hacerlo. Y nos decía ella, el HCM Box, en este sentido, es la guía más completa, es el entrenamiento más completo y más innovador que hay, porque su abordaje es única. Y yo soy, claro, suspecto para decir esto, pero todo el feedback que tenemos, el éxito que tenemos al entrenar más de 6,000 personas, de más de 1.600 organizaciones en más de 50 países. Somos una empresa que va a cumplir 10 años en julio. Todavía no tenemos 10 años. Y nuestra competencia tiene 25, 30 años. Pero ellos siguen con los mismos modelos de los años 90. Pero todo ha cambiado. Tú no vives hoy como vivías en los años 90. Los negocios hoy no son los negocios de los años 90. Entonces, si decimos siempre la famosa frase de Heráclitos, que nada es permanente excepto el cambio, nada incluye la gestión del cambio. Es decir, la gestión del cambio también tiene que cambiar. El cambio fue exactamente la evolución en dirección de una manera práctica, simple, objetiva, directa, pero humana de gestionar los cambios. De acuerdo, me queda muy claro. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Elisa y Alex. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy, por estar tan activos, por estar en diferentes lugares y apostándole a su crecimiento y a esta gestión de cambio. Les compartimos Linktree de UGMI, donde pueden entrar, YouTube, LinkedIn, redes sociales, o sea, ahí hay una puerta de conocimiento con un montón de colaboraciones de todos los centros de formación. Y también, si alguno de ustedes quiere entrenar con nuestro centro de formación en México, también tienen nuestros datos. Esperemos, de verdad, de todo corazón, espero haberles aportado conocimiento el día de hoy
y pues nada, los dejo en compañía de Vicente y Alejandro, mis excelentes compañeros también, reconocerles su esfuerzo. Un beso desde Brasil. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bye bye, bye bye.